Buenas, bienvenidos a otra clase de acuarela de iniciación. Bueno, vamos a ver si cogemos un poquito de ritmo. Empezamos ya un poco con las láminas, pero bueno, vamos a repasar también un concepto básico, inicial. También hay vídeos de años anteriores, pero bueno, vamos a hacer un pequeño refrescor de algún concepto básico. Así que nada, vamos a ello. La semana pasada estuvimos haciendo un ejercicio de las frutas para ver un poquito, pues eso, sobre todo para la gente nueva, que a lo mejor esos ejercicios tan sencillos también son igual de válidos para a veces cuando cambiamos la caja de acuarelas, que tenemos otra marca, la textura va a cambiar, entonces para esa primera toma de contacto, pues perfecto para ver eso, la textura de la acuarela, los colores, la cubrición, ¿vale? Puede cambiar según la marca. Y también hablar un poquito de colores. No se queda solo ahí, no os preocupéis porque eso lo iremos viendo sobre la marcha, ejercicio a ejercicio y sobre todo también en la clase en la videollamada. Entonces bueno, vamos a hacer un pequeño, para refrescar, dos conceptos importantes de la acuarela: efecto en seco, efecto en mojado, ¿vale? Es importantísimo que lo vamos a practicar, sobre todo en este caso el efecto húmedo, sobre todo para los cielos y para efectos que podemos conseguir, que ya lo iremos viendo tranquilamente. Al igual que la semana pasada hicimos un ejercicio pequeñito, la hoja estaba prácticamente suelta, la había agarrado un poquitín sobre el cartón, pero siempre que vayáis a pintar y trabajar con la hoja prácticamente entera, de verdad no subestiméis la acuarela, pegar siempre los 4 lados. Esto bueno, es otra cosa que voy a hacer para el ejercicio, pero los 4 lados en su cartón, pero que sea resistente, que veáis, que no sea un plástico que aunque esté pegado, el poder del plástico pueda con el papel y mantenga cierta curvatura. Tenemos que tener el papel rígido. Bueno, voy a trabajar con algo de agua, siempre que trabajar con un poquito de inclinación, o yo lo recomiendo ahora al principio, sobre todo con este tipo de papeles. Nada, simplemente ¿veis? Uso la propia cinta de carrocero, un poquitín es totalmente suficiente. Bueno, vamos a ver el efecto húmedo, sobre todo ahora, para para empezar a hacer los primeros paisajes, enfocado a los cielos. Como la acuarela es muy experimental, es mucho de ver, es fácil, ¿no? Sobre todo en los cielos es hacerlos y ya está. El fallo o error casi no existe, los hacemos y quedan como que queden. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que veáis el efecto. Los que ya lo sepáis, nada, nos lo saltamos, ¿vale? Esto sobre todo para la gente pues nueva. 2 pinceles, lo que hablamos, yo tengo el pincel planito para echar mucha cantidad de agua. Sobre todo si trabajo con la hoja completa. En este caso a lo mejor, que son cachitos, porciones pequeñas, también me puedo ayudar de un pincel grande. Lo bueno es que tiene el mismo tipo de pelo, es un pincel de pelito muy suave y bueno, como veis es bastante gordito, también podría servir, Yo ando, si es un formato grande si es un formato mediano, un poquitín de este. Lo digo porque a veces, pues bueno, a lo mejor se me puede escapar, veis que uso uno, que uso otro. Y mi pincel de confianza del 8. Bueno. También, no os preocupéis porque eso también lo vamos a ir viendo sobre la marcha, ejercicio a ejercicio, o sea, la explicación corresponda para que veáis los efectos. Vale, voy a sacar, por ejemplo, un poquito de, aquí para mi paleta, un poquito de azul. Acordaros, también como costumbre, antes de nada, hidratar las pastillas, Yo con el pulverizador las acabo de dar un poquitín, Si os acordáis, hacerlo primero o antes de montar todo, mejor, porque así las hidratáis y mientras vais preparando el papel, pues las pinturas se van preparando, se van hidratando para cuando vayamos a pintar. Vale. Intento sacar bastante cantidad. También tengo que confesar que vosotros seguramente la mayoría estáis trabajando con una caja de pastillas de Godet. Yo mis pastillas de Godet son de tubo que las he rellenado con el tubo, por lo cual eso se va a notar mucha diferencia, Lo digo por si a veces veis que no lográis, os cuesta mucho sacar bastante cantidad en comparación con el mío. Bueno, aquí tengo mi azul. Vamos a ver un pequeño efecto. Cuando decimos que trabajamos en húmedo, quiere decir que el papel, la superficie de trabajo está mojada, ya sea con agua limpia o con agua sucia. Podemos ver la cosa es que yo cuando aplique color, el papel esté mojado.
Otra palabra muy importante del taller, que os vais a cansar muchos cosas, es la palabra charquito. A ver si conseguimos también que lo veáis aquí, que es lo más complicado. Voy a coger agua. A ver si consigo este año centrarme un poquitín, porque es verdad que entre que explico, la cámara, pues bueno, a veces no se ve, consigo que se vea todo. Por eso trabajo con esta paletina que intentaré ir moviendo. Cojo agua, ¿vale? No sé si se ve, gotea el pincel. Aplico ahí agua. No extiendo más, no. Vuelvo a coger más cantidad de agua. Ahí. Ahora ya, sí. A ver si consigo que se vea con la luz. ¿Se ve un poquitín? Mirad la gota que está creando el papel. No pasa nada si me salgo, para eso tengo la cinta de carrocero, es agua, se mancha, ¿vale? Hay una capa de charco, o sea, se nota que hay una cantidad de agua superficial al papel. Necesito esa capa de agua, sobre todo en este tipo de papeles, de celulosa, o bueno, por lo menos yo en este trabajo así. Dejo la brochita, esta en realidad solo vamos a usarla para hacer cosas, echar agua, aplicar pintar superficies grandes. Me vengo a mi color. Este color necesito que sea densito, que sea algo gordito. ¿Vale? Bueno, hay muchos conceptos que ya os digo, iremos poquito a poco. Entonces la cosa, porque bueno, podría haber comentado otra cosa, pero bueno, tampoco quiero que el vídeo se me haga eterno. ¿Vale? Cojo mi color. ¿Vale? Como veis aquí la paleta blanca es bastante azul, la paleta me va a dar siempre pistas de la densidad del pigmento, la cantidad de relación que hay pintura y agua, ¿vale? Vengo aquí, vamos a hacer como una nube, voy a poner un poco de pintura aquí, ¿vale? Hay dos posibilidades. Si este pigmento, como este, está gordito, densito, yo cuando lo pongo, aunque hay agua, como veis, se queda bastante... es denso, pesa y se queda quietecito. Y yo, es fácil de controlar. Si yo hago, por ejemplo, esta, mirad qué diferencia, es prácticamente todo agua. Y yo pongo esto, que es prácticamente agua, sobre más agua, la mancha, pues agua con agua, mira cómo con la inclinación se quiere caer. Entonces, esto es muy importante. Este concepto de color más o menos denso. Yo en realidad, aunque yo busque esto, yo necesito que sea denso y oscuro para que sea controlable. Yo pongo un poco. Si considero que es muy oscuro, lavo el pincel. No lo sé del todo, simplemente yo hago así con unos toquecitos y el pincel, al estar un poco seco, absorbe el pigmento y, como veis, lo aclaro. Y soy yo la que lo controla y le da forma. Pongo aquí, luego pues cojo otro poquito de más mezcla. ¿Vale? El blanco no tenemos blanco, el blanco es el blanco del papel. Entonces yo hago unas manchitas azules dejando blancos. Bueno, no se va a notar, pero aquí en esta esquina hay miradlo, había un gotero, ¿vale? Es importante que no os agobie. El gotero se va a quedar ahí en la cinta de carrocero. Ese es mi cielo. Lo doy por terminado, entonces ahora sí quito este exceso de agua. Como lo tengo inclinado, ese exceso se va a quedar siempre en la parte de abajo. Como no tengo pigmento aquí abajo, le voy a dar con el papel. Nunca froto, así con unos toquecitos. Si hubiera pigmento, lo haría con el pincel. Bueno, no os agobiéis. Vamos a... que tantas cosas... tendría tantas cosas que contaros. Vamos a ir poco a poco. El papel está mojado, tiene un X brillo, lo veréis, ¿vale? Lo iréis viendo poco a poco. Cuando veáis que más o menos esa capa de brillo va desapareciendo, será momento de ir parando. Venga, vamos a hacer otro intento. La acuarela es así, fallo, error, ir practicando y probando. Vamos a hacer otro intento. Aquí no sigo para abajo, cojo más agua, que la gota vaya desde arriba hasta abajo. Que vea yo como el agua va bajando, que va empapando todo el papel. Os digo que a mí es que esta brocha coge mucha agua, entonces tendréis que ir viendo, depende de la cantidad de agua que coja vuestro pincel, pues echar más o menos. Vamos a hacer otro. Cojo mi pigmento. Y probáis. Yo como
al principio, por ejemplo, si no estoy seguro si tengo bien hecha la concentración de azul, ponéis un poco, una pin, y veis cómo se mueve. Y así os da una pista. Pero no voy haciendo así, ¿vale? Que eso luego se va quedando. No, pongo, pero luego voy pintando. Y no solo con la puntita. No, apoyo todo el pincel. Ya os digo, al principio, para tantear un poco, pues a veces somos muy generosos echando agua en el papel, a veces no echamos demasiado agua en la paleta. Pues yo sí, verdad que al principio siempre tengo como un toquecito a ver cómo reacciona la pintura. Pero una vez que ya veo que está bien, que me gusta, pues pinto con el pincel. ¿Qué consigo con esta técnica? Pues bueno, aparte de conseguir esos blancos, el blanco del papel, si os fijáis, bueno, esto ya luego según va secando va a cambiar muchísimo, así que tampoco os agobiéis, dejarlo, que mucho de la textura y que queda al principio cambia. Bueno, aquí entonces, aparte de dejar los blancos, voy a conseguir con el efecto nubes un degradado, es decir, va a haber una conexión desde el blanco al azul constante. Si yo lo hago, bueno, ahora antes de cuidado, lo importante es siempre revisar la parte de abajo del agua del exceso y sobre todo a lo mejor las esquinas, por ejemplo aquí el papel se me está bombeando un poquitín así y entonces puede haber que pase que se acumule en las esquinas de arriba. Esto lo conseguimos para varios efectos, ¿vale? Pero en principio ahora para lo que es el tema de paisajes, sobre todo vamos a aplicarlo en los cielos. Claro, si yo lo hago con el papel seco, ¿vale? Me va a quedar el corte, la nube, y va a quedar demasiado marcada. Aunque yo lo quiero la mezcle con agua. A ver, a veces se encuentran, por internet. Cojo un poco de agua, limpio el pincel, quito un poquito el exceso y lo aclaro. Pero, bueno, quedan las nubes como muy marcadas. Se puede hacer, en la cual es totalmente todo válido. Yo quiero simplemente que entendáis las posibilidades, el efecto que... cómo cambia, cómo queda el resultado y pues para que entendáis eso, pues oye, si yo quiero conseguir este efecto, pues saber que tenéis que hacerlo de X manera. Mirad, aquí por ejemplo, aquí si os fijáis aquí, no se nota mucho, está como un poco bastante más oscuro. Aquí hay una acumulación de agua con pigmento. Entonces eso debería de ajustarlo un poco. Entonces con el pincel limpito y seco, con mucho cuidado y el mínimo contacto, retiro, que el pincel absorba. Ya se ajustó el nivel, o sea, el mismo color, pues lo dejo. Bueno, pues nada, ese sería un poquitín el tema del efecto en húmedo. Para quitar la cinta y todo hay que esperar a que seque muy bien, Entonces lo dejáis ahí, sin prisa, o si no le pasáis el secador. Entonces, bueno, luego si no, cuando seque os enseño el efecto o en clase y veis bien las diferencias. Bueno, vamos a aplicar esto que hemos estado viendo a un primer paisajito, ¿vale? El primero seleccionado es este, nada, sencillín, tenemos un cielo, tenemos un poquito de árboles y unas casitas. Así también aprovecho para comentaros la existencia y la utilidad de la máscara de acuarela o enmascarador. Es un liquidito tipo una especie de silicona que me ayuda a enmascarar, reservar zonas que yo quiero que queden ya sean blancas o en este caso para el dibujo. En este caso tengo nada, lo único que he dibujado ha sido las casitas, son unas casitas pequeñitas que pues en este caso los tejados son blancos o puede ser que tenga un dibujo muy chiquitito. Entonces antes de nada, ¿vale? El papel está totalmente seco, lo aplico, voy a aplicarlo con el pincel este chiquitín, como es una silicona. El pincel tiene que ser uno malo, ¿vale? Para que luego no se estropee. Entonces lo que voy a hacer va a ser tapar un poco las casitas. A ver, no hace falta a lo mejor yo en muchas situaciones tapar
toda la casa y gastar mucho producto. Yo lo que hago es echar como un hilito, hombre, si es muy pequeñita, y pues que quede curioso. No hace falta, cuidado con echar cantidades muy gordas, que quede un pegote, porque parece que no, pero agarra muy bien y a veces puede levantar el papel. Entonces voy a aplicar por dentro de las casas, en el borde, para que yo cuando pinte el fondo me queden las casitas protegidas. Por ahí, aquí esto por ejemplo no hubiera hecho falta. Es como un poco por el borde y listo. Estas casas, no sé si se nota mucho, mi máscara es un poco amarilla. Eso, es como he hecho una tira, ¿vale? No hace falta, en este caso, que es bastante grande, tapar toda la casa. Pues nada, ahora esperamos a que seque. No tarda mucho, pero es importante que seque bien para que funcione y no se nos cuele luego el agua por abajo de la máscara. Por ejemplo, pues ahora podemos aprovechar para preparar nuestros colores. Vamos a usar el azul ultramar para el cielo. Así también nos aseguramos de que estén bien hidratados. Voy a dejar esto a un lado y aprovechamos. Vamos a usar el verde vejiga. Si lo quiero oscurecer un poco, el verde vejiga, le echo un poquitín de azul. También otra opción es echarle al verde, que tiene así un toque un poco más tostado, es verde con marrón, con sombra o con siena. Bueno, cuidado, es que mi sombra, perdón, pigmenta muchísimo. Ahí, si lo quiero más frío o más cálido. Voy a quitar este no lo necesito, este era el que era con agua. El azul densito para cielo, podemos usar uno o dos verdes como queráis, o más tostado o más frío. Y luego para la zona del prado, claro, si yo echo amarillo va a quedar, para mí, por ejemplo, para mi gusto, muy chillo. Entonces yo hago una mezcla entre el amarillo y el ocre, que es el marrón clarito, puede quedar más bonito una mezcla de los dos. Y nada, al principio serían un poco los colores básicos. Si por ejemplo para los árboles grandes a lo mejor luego le podemos aplicar un poquito de negro si queremos esa parte un poco más oscura. Pero esta sería un poco la gama cromática de nuestro paisaje. Pues nada, yo creo que ya ha secado esto. Es un poquito, como es una silicona, aunque esté seco y toquemos, queda un poco pegajosito, se nota. Pero lo vais a notar, fijaros que cuando seca pues ya brilla de otra manera. Tiende a oscurecer, en mi caso, esta mía, que se vuelve un poco más amarillita. Pues bueno, vamos a ello. Bueno, yo lo he hecho, sí es verdad que lo he hecho en tamaño grande, ya os lo comentaré, eso, si no, jugar con los márgenes. O hacerlo a media hoja, o poner la cinta más ancha, que parece que no, pero tener menos margen, el área de trabajo es más pequeña y pues a la hora de aplicar agua se nota, parece que no, pero se nota. Bueno, pues vamos allá. Me voy a mi brochita, agua limpia. Mirad ahí cómo se nota la gota, como ya se va generando desde el principio, Y no avanzo hacia abajo, sino voy todo bajando en general, no bajo un lado y bajo luego el otro, Hay que asegurarse, y bajo hasta la línea del horizonte, no me quedo a medias, tengo que mojarlo todo, hasta lo que sería el cielo y la línea de la pradera. Freno ahí donde las casas las dejo secas, encima tengo a tener la máscara, me va a ayudar. Repaso un poquito arriba, que ahí seguramente ya está secando, no tengo tanto goterón. Y ya sí, me voy a mi redondo con punta. Y empezamos con el cielo. Por ejemplo, aquí pues podemos dar efectos de nube o hacer más como la foto original, es más bien una mancha, como queráis. Pero lo importante es, lo blanco hay que dejarlo, cuidado con lo de pintar demasiado. Que luego el blanco no lo recuperamos. Fijaros, se nota un poquito las rayas, eso también
dejarlo, porque la pintura ahora al estar papel mojado se va a ir moviendo, se va a ir extendiendo, entonces esas rayitas seguramente pues luego en realidad desaparezcan. Voy a coger un poquito más de azul e intentar aquí dar un toquecito un poco más oscuro. No avanzo mucho, lo primero que va a secar va a ser la parte de arriba, aparte por la inclinación, entonces no avancéis mucho sin dejarlo de atrás en revisar. Aquí va a haber siempre más agua, por lo cual va a tardar más en secar y como digo yo, nos va a estar esperando. ¿Vale? Aquí ahora podéis dar ahora por ejemplo yo aquí tengo demasiada cantidad de agua, por ejemplo si intento pintar digo, esto es imposible, tengo un goterón, entonces pincel limpio y seco, cojo y quito agua. Yo os animo a que os acostumbréis a hacerlo siempre con el pincel, porque habrá situaciones donde habrá color, entonces mejor es siempre hacerlo con el pincel, que es más controlable. A ver si tenemos aquí un exceso, aquí un poquitín con el papel, pero siempre con cuidado. Vamos a hacer la primera vegetación del fondo. Si os fijáis, la vegetación está también como un poquito en degradado, está ahí un poco que se funde con el cielo. Pues si me da tiempo y tengo aquí, yo en mi caso tengo bastante agua, ya sea con el verde con azul o verde con marrón, el que queráis. Importante dejarlo siempre ya los colores preparados, porque si no el agua parece que no, pero se evapora súper rápido. Vale, ahí como tengo la máscara me está ayudando a... Incluso puedo usar los dos verdes, unas zonas, mira, voy a mezclar los dos, unas zonas con más azulito. Pinto por todo, no me dejo huecos ni nada. Voy a pintar todo. Ya que preparé los dos verdes, uno con azul y otro con marrón, voy a usar los dos. Acordaros de ver el brillo, si veis que no tiene suficiente agua, paráis, no pasa nada. También ya os enseñaré el truco de cómo hacerlo. Ahora sí, ¿ves? En este caso, ahora que tengo todo pintado, con el pincel limpio y seco y con el mínimo contacto, voy a ajustar, que aquí tengo un goterón. Quito un poco de agua y ahora aplico un poco de color. Vale. Bueno, pues yo creo que ahí lo tendríamos. ¿Vale? De verdad, y darle paciencia, no sobarlo mucho, porque si esto seguís dándole al cielo, llegará un momento que se vaya a ensuciar, se quede el manchurrón, porque ya estaba prácticamente seco y le habéis dado con el pincel, y eso luego es muy difícil de disimular. Darle una oportunidad, dejarlo que seque, que de verdad que según va sentando el pigmento, la textura cambia, y queda mucho mejor. Bueno, ahora a continuación nos iremos con el brown. Circunstancias. Ahora la línea esta del borde está mojada, entonces, claro, si yo ahora, por ejemplo, avanzo y toco con el verde, pues seguramente si tengo aquí un poquito de humedad, el verde va a bajar hacia abajo, Entonces aquí lo ideal sería esperar un poquitín a que seque, si no pasamos el secador, es la opción. Vale, yo lo voy a hacer así para que lo veáis. De hecho, a ver, por ejemplo aquí ahora, como vamos del claro al amarillo, lo ideal sería dar una capa de amarillo a todo. Bueno, amarillo con ocre. Entonces, pincel grande. Ahí. Primero a todo. Vamos del claro al oscuro, pues primero de una capita de luz a todo y listo. Ahora sí que sí, esperamos a que seque. Mirad, ¿vale? No está ni bien ni mal, pero quiero que lo sepáis porque a veces, pues mirad, aquí como el verde o el cielo ha invadido la parte de abajo, ¿vale? Entonces aquí lo ideal sería haber esperado un poquitín a que seque, o si no, secador, No tenéis ningún problema de tirar el secador
en casa. Yo espero un poquitín a que la pintura asiente un poco y ya luego tiro del secador, ¿vale? Pero bueno, para que veáis lo que pasa si no respetáis a veces bien los secados, Es una cosa muy importante de la cual es eso, darle su tiempo de secados. Y ahora con el pincel limpito y seco, intentar limpiarlo un poquitín. Ahí. ¿Vale? Ahí. Luego ya, pues bueno, ahora mismo he perdido un poco el amarillo, pero siempre tengo luego tiempo a darle amarillo. Pues nada, vamos a esperar a que seque, revisar también de vez en cuando la cinta de carrocero si tenéis mucha pintura. Si la tenéis la cinta de carrocero limpia, malo. La cinta de carrocero está ahí para proteger. Yo, más que nada, porque si no, si vais con miedo, los bordes seguramente pues no los vais a tratar igual, van a quedar con menos agua. Yo no, voy de adelante atrás, ¿vale? No freno en las cintas, paso por encima de la cinta. Entonces de vez en cuando pues limpio así un poquitín el papel y quito esas gotas para que no, porque a veces pueden, bueno, entrar, mueves un poco el papel y entran en la acuarela. Si por lo que sea lo vais a dejar que seque a temperatura ambiente, el solo, dejáis ahí un ratín, ¿vale? Muy importante comprobar la temperatura. Porque llegará un momento que el papel perderá toda la humedad, se volverá mate, mira, está arrugado, no pasa nada. Pero si lo tocáis, vais a ver que está frío. Entonces eso, mucho cuidado. Si está frío, eso es que no está totalmente seco. Entonces, para algunas cosas, pues o le dais un ratín, o si no, secador. Es papel de acuarela, por mucho que lo peguemos, si quiere arrugar, va a arrugar, no pasa nada. Por eso también, si estuviéramos trabajando en plano, el agua se quedaría aquí acumulada, pero como estamos con cierta inclinación, ese agua no se va a quedar estancada aquí, sino va a bajar hacia abajo. Posibilidades, yo por ejemplo, pues bueno, como estaba explicándoos lo de tema de esperar a que seque o avanzar, me he quedado con un amarillo muy pálido. Entonces, antes de nada, lo que voy a hacer es darle una segunda capa a ese amarillo. ¿Vale? Si en algún momento del agua tenéis dudas del color, vale más siempre que quede más clarito y esperar a que seque. Luego nada más darle una segunda capa o me preguntáis o lo que sea, que no ir y darle muy fuerte, que luego eso no lo podemos ir para atrás. ¿Vale? Pues nada, ya tengo esa capita. Nos falta otro color, voy a coger el color de la pajita así más oscuro, que voy a coger este ocre con un poquito de siena, que es el marrón rojizo. Ahí. Y bueno, como es prácticamente imposible reproducirlo, no me voy a tampoco parar a imitar ahí toda la textura, pues bueno, voy a ir a hacer un poquito de manchita. Y mira, estoy haciéndolo un poco, estoy haciéndolo en húmedo, porque como le acabo de dar otra capa al amarillo. Mira, otro ejemplo, antes aplicamos agua limpia y sobre esa agua limpia echamos el azul. Aquí no, aquí pinté todo de amarillo con bastante agua y ese amarillo me ha generado una capa de charquito, sobre el cual me está dando tiempo a aplicar este marroncito oscuro. Hay mucha diferencia entre la capa de abajo, que tiene agua pero no mucha, y la densidad del marrón. Entonces, si os fijáis, aunque esté en húmedo, se sigue quedando la manchita. Se expande, se expande, no queda una línea seca, pero mantiene la textura. O sea, la pinceladita, el dibujito. Y por aquí en la parte de abajo, pues eso, voy a darle un poquito más de oscurito. Pues ahora voy a salpicar un poco aquí estas gotitas, nada, unos golpecitos y listo. Y lo voy a dejar así, que vaya secando. La máscara es muy importante que esté todo muy seco para retirarlo. Entonces, ahora que le acabo de... Incluso, mira, le voy a poner también un poquito de verde en la parte de arriba, el mismo verde de los árboles. Voy a poner también un poquito de verde por aquí, en el linde. Para que no haya esa línea tan marcada, voy a poner también un poquito de verde por ahí. Bueno, esto está un poquito húmedo, todavía. Entonces voy a darle un secador, de verdad, no os la juguéis, no os fiéis de la acuarela. Voy a darle un poquito de secador y quitamos la máscara.
Bueno, ahora sí, está totalmente seco. Esto al hacerlo en húmedo pues algo va a bajar el color, va a pasar como las nubes, se va a fusionar con el color de abajo, entonces va a cambiar. Si luego es una más se podrían dar algún toquecito más oscuro o algún detalle. Me iba a quitar la máscara, pero me he dado cuenta que antes de nada voy a hacer los árboles grandes para así, al tener la máscara, me van a quedar bien marcaditos al linde de las casas. Entonces voy a coger el mismo verde vejiga, con un poquito de azul ultramar, para que sea así un verde, oscurito. Y luego, si hace falta, le voy a aplicar un poquito de negro. Bueno, vamos allá, a ver. Vamos a ir haciendo así como unas... Bueno, igual no va a quedar, ¿eh? Ya os digo que entre lo difícil que es ya, digamos, copiar una acuarela, luego también pues depende quizás del pincel que haya empleado el artista. Uy, parece que se me ha torcido un poquitín. Voy a hacer así, pues como unas manchitas. Luego en la cual al fin y al cabo hay muchas cosas que ir practicando, entonces yo siempre digo que paciencia, ir poco a poco. Lo más complicado es cogerle, digamos, el tranquillo al tema del seco, húmedo, por lo cual sería un poco lo primero que priorizaría. Ahora voy a coger un poquitín de negro, cuidado con el negro que mancha mucho. Entonces eso, priorizaría el tema de la humedad, trabajar el agua, quizás las densidades, y ya luego me iría preocupando más quizás del color, de las mezclas, pues bueno, que decir, o las pinceladas, la forma. Vale, y pues nada, eso ahí estaría. Venga, pues también mientras seca, vamos a hacer los postes de la luz. Cada esto entonces ya me iría mi pincel finito. Ya os digo, tener uno redondo con punta y luego uno finín para estos detalles. Vale, yo, bueno, tengo uno aquí. No es muy fino, pero es muy... tiene el pelo muy duro, entonces me va a servir. Vamos a hacer los postes de la luz mientras seca. Vamos a coger negro y marrón. Mismamente, el marrón tostado ese del Prao con un poquito de negro, para que tampoco sea negro y quede una raya muy oscura y llame mucho la atención. Bueno, por ejemplo, ahora que ya no vamos a trabajar casi en seco, si es más cómodo para ahora hacer las rayitas, para apoyaros, bajarlo de la cinta de carrocero, no hay problema. Vamos a hacer... Uy, esto ya es complicado practicar, que esto... Despacín, con el pincel muy en punta. Ahí. Bueno, este solapa con los arbolitos. Tendría que esperar a que seque. O si no, voy a ponerlo... Mira, voy a hacer un poco de trampa y lo voy a poner más para aquí. Ya que me ha quedado el dibujo bastante grande. Y voy a aprovechar y haciendo los pajarinos con este mismo color. Son como unas uves chiquititas. Ahora, ya que me emociono. Venga, pues un poquito de secador a los arbolitos y quitamos la máscara. Luego, para quitar la máscara, estando seco, vamos a ir poquito a poco dándole con la yemita o con la uña, y una vez que levanta un poco, ya va a levantar todo, ¿eh? Cuidado que no levante el papel, yo es verdad que tiene tiempo, a ver, bueno, ha salido bien. Yo voy luego como en dirección a donde esté aplicada para que se vaya enroscando sobre ella misma. Y así es más fácil. Es importante que esté todo bien seco porque, aunque sea un poquitín, tiene muchísima fuerza
adhesiva, entonces puede levantar, ¿eh? Aquí a lo mejor si los árboles están secos, de la que lo quito me levanta el papel donde están los arbolitos. Pues nada, vamos a dar un poquito de vida a estas casitas y lo tenemos. Vamos a darle... otra mezcla muy importante que yo uso mucho es el marrón, sombra o siena, es indiferente, con un poquito de azul ultramar. Y entonces, si vamos ahí ajustando, llegará un momento que sacamos una especie de gris, que podemos jugar que sea más marrón o más azulada. Que fue un poquitín los colores de la fachada. Vamos a hacer que sea un poquito más azulado, entonces aquí vamos a ir dando luces y sombras. Voy a poner un poquitín. Bueno, es que yo tengo la costumbre, de hecho yo os animo a que os intentéis acostumbrar siempre a trabajar con la inclinación para por si acaso, porque nunca sabemos cuándo puede salir, digamos, una gota. Y así, bueno, es como que yo me despreocupo, en cierto modo me despreocupo, ¿no? Es algo como que no tengo por qué tenerlo tan pendiente, porque sé que al tener la inclinación va a salir reflejada la gota. Vamos a dar una sombrina ahí, tenemos las ventanitas. Bueno, luego habría mil opciones de poner más, menos detalles, ¿eh? Pero bueno, yo al principio vamos a priorizar el tema de recordar y refrescar para la gente que no haya pintado en el verano el tema de la humedad, la gota, las concentraciones. Y nada, vamos a esperar a que seque y me voy a una especie de, con el siena, el marrón rojizo, a poner los tejaditos. Esa fachada parece que tiene así un tono un poco marroncito y nada. Bueno, esta era un poco sosa, le voy a poner así como unas rayitas, aunque sean muy claritas. Bueno, esto no está seco, ¿eh? Eso no está seco. Bueno, y lo voy a dejar así. Hombre, le podríamos dar más detalles, trabajarlo quizás un poquito más, le podríamos, bueno, si a lo mejor aquí queda un poquito soso, voy a ponerle así un poquito de verde, como si fueran unos setitos en seco, ¿no? Que tiene así como un poquito de aquí. Ya os digo, le podríamos trabajar más o menos. Es verdad que la parte de atrás queda un poquito clarita, pero bueno, eso ya lo iremos viendo más adelante, cómo poder ajustarlo y corregirlo. Y ahora pues bueno, de momento voy a inventarme como si fuera una capita, como si tuviera la parte del fondo y aquí en primer plano pues otros arbolitos. El saber gestionar el efecto seco, efecto húmedo, nos va a ayudar también para jugar con la perspectiva y la profundidad, ¿eh? Estos arbolitos ahí se van a ir como a lejanos al fondo, y tenemos luego en primer plano estos arbolitos más perfilados. Y nada, pues aquí lo voy a dejar, voy a quitar la cinta. También cuidado con la cinta, que esté todo bien seco y nunca tirar hacia arriba, siempre hacia afuera, ¿eh? Vale, aquí tendríamos el paisaje. Y luego también ahora, por ejemplo, es importante volver, ¿vale?, a repasar, ver cómo quedó estos primeros ejercicios, cómo quedaron bien al secar, cómo la textura cambió bastante. Pues nada, espero que os haya gustado este primer ejercicio para refrescar.
Y nada, en clase pues os corrijo, dudas, lo que necesitéis, ¿vale? Así que nada, aquí me despido. Nos vemos, chao.